Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, amigos que en esta tarde están conectados a través de este medio de Facebook, de la página de la Iglesia Monte de los Olivos. Le damos gracias a Dios por permitirnos seguir compartiendo esta serie de mensajes o esta serie de estudios de los salmos. Junto a mi hermano Franklin llevamos los salmos. Hoy concluimos el Salmo 51 y en esta tarde lo estamos haciendo en el patio de mi casa. Y por eso le damos gracias a Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y siguiendo este estudio, en el Salmo 51 estamos viendo el arrepentimiento, plegaria y pidiendo purificación, que el salmista David nos ha enseñado durante estos 3 miércoles. Nos va enseñando acerca de lo que es el arrepentimiento hacia nuestro Dios. Pero antes de comenzar, vamos a iniciar con una palabra de agradecimiento y poniéndonos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por permitirnos estar compartiendo tu palabra. Rogamos, Señor Padre, que tu palabra, que es viva, eficaz, haga la obra en cada uno de nosotros, en cada uno de los que en esta tarde están conectados. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre cada vida, ministre cada corazón, cada amigo, Señor, porque tu palabra ministra a todo ser humano. Dios, por eso te damos gracias, Señor, y en tus manos nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos para concluir en estos últimos versículos de este Salmo 51, que es maravilloso. Cada vez que leemos la palabra de Dios es maravillosa, pero sobre todo este salmista o el salmista David, en una forma de arrepentimiento delante del Señor que él tuvo, porque él lo vivió, él pecó, él le falló, él asesinó, él tomó la mujer de uno de sus soldados, Urías, Eteo, y después de todo eso, él muestra un genuino arrepentimiento. Nos enseña cómo nosotros tenemos que arrepentirnos, pero también nos enseña en este transcurso del pecado, nos enseña las consecuencias de su vida, de cómo él se sentía interiormente, cómo él se sentía al haber pecado. Y nos ha hablado acerca de cómo nosotros arrepentirnos, cómo acercarnos delante de Dios. Nos da las claves, la forma de que nosotros podemos acercarnos delante del Señor. Por eso, siguiendo en el Salmo 51, versículo 14, que nos dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Y hoy está el salmista diciendo: oh Dios, Dios de mi salvación. Está reconociendo, pero hay algo bien interesante que él está diciendo al Señor: líbrame de homicidio. Y es lo que él había hecho. Es lo que él había hecho con uno de sus más fieles hombres. Uno de los hombres valientes que pelearon con él. Uno de los hombres fieles al rey David. Hasta la muerte este hombre fue fiel. Si nosotros quisiéramos hablar de fidelidad, estuviéramos hablando de un hombre como Urías también. Fiel hasta la muerte. Por su misma mano llevó esa carta y él dice: líbrame, es decir, Señor, perdóname, porque yo soy un homicida. Este hombre asesinó, y no solamente eso, sino que fue por mano de los hijos de Amnón, es decir, por el enemigo fue que mató a uno de sus hombres, uno de sus soldados, porque el pecado lleva a otro pecado y lleva a otro pecado, y cuando uno lo quiere ocultar lleva a otro pecado, una mentira lleva a otra, y cuando viene a ver es un montón de pecados que comenzó con uno. Y así es el pecado. Pero ahora él está diciendo: líbrame de este pecado. Y dice: Dios, Dios de mi vida. Por eso le dice el versículo 4, oh Dios, Dios de mi salvación. Porque es el que trae salvación a nosotros, es el que trae vida a cada uno de nosotros. Por eso el salmista lo está expresando. En el versículo 15 él dice: Señor,
abre mis labios. ¿Por qué abre mis labios? Porque el pecado, sucede que cuando una persona, cuando el pecado llega a la vida de una persona, uno comete pecado, no hay libertad para poder acercarse delante del trono de Dios. No hay forma con libertad, con gratitud, de decirle al Señor gracias y poder acercarnos con libertad delante de Él y entregarle adoración y entregarle nuestra vida. No hay forma porque el pecado nos detiene y no hay una libertad porque el pecado nos hace avergonzarnos delante de Dios. Por eso no hay una libertad. Por eso Él dice, Señor, abre mis labios. Abre mis labios para poder alabarte. Abre mis labios para poder declarar todo lo que yo siento. Abre mis labios para poder adorar, para poder hablar contigo. Porque, hermano, si hay alguien de quien queremos retirarnos, aparte de que uno cuando hay pecado comienza a retirarse de los hermanos, esa es una. Pero del que se retira uno primero es de Dios, porque el pecado nos estorba, nos hace algo que no podemos estar delante de Dios. Podemos aparentar y estar viviendo normal nosotros, pero es difícil. Por eso siempre digo, hermanos, cuando hay alguien que no está muy bien, comienza cuando está bien, hermano, va y se sienta delante, adora a Dios y exalta. Pero después que comienza algo mal, va para atrás. Y después va a la silla atrás. Y después va hasta la silla última. Y después ya nada más está parado. Y ya después cuando uno menos piensa, se fue. Porque el pecado nos hace retirarnos de Dios. Nos hace sentir mal cuando es un pecado no confesado. Porque ahí está. Y el Señor está esperando para ayudarnos y perdonarnos. Por eso el salmista David está diciendo, él dice que mientras cayó su pecado, sus huesos fueron envejeciendo. Él no está hablando de sus huesos físicamente, está hablando de su ser. No podía abrir sus labios, no podía hablar con Dios, no podía. Por eso él, en el Salmo 15 nos dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y eso es lo que pasa, hermano. Cuando hay libertad, adoramos a Dios con gozo y alegría. Pero cuando hay pecado, la alabanza se va. Aunque uno quiere, pero no puede. No puede porque el pecado nos acusa. Ay, ¿cómo vas a abrir tus labios estando con ese pecado? Y no podemos. La culpa no nos deja. Por eso la culpa nos cierra los labios. La culpa nos cierra para adorar a Dios. Y el salmista David está diciendo, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y si alguien sabía de esto, era él. La mayoría de los salmos son compuestos por él, son adoración a Dios, son plegarias a Dios. Y cuando vemos este salmo nos está diciendo, abre mis labios para poder alabarte y publicará mi boca alabanza, es decir, adoraré tu nombre, exaltaré tu nombre, te glorificaré. Porque, hermano, cuando hay pecado no sale la alabanza. Cuando no se puede, ¿cómo sale? No hay forma. Uno mejor se queda. Y a veces se queda uno como dicen por ahí, buscando pájaros. Nada más. Porque el pecado es lo que hace. Va destruyendo, va acabando. Pero él dice, Señor, abre mis labios. ¿Por qué, hermano? Porque si Dios no lo hace, el pecado nos mantiene esclavizados. El pecado esclaviza. Pero cuando Dios liberta, abre los labios, entonces hay una alabanza. Lo primero que sale de lo que ha sucedido en nuestro corazón es una expresión no solamente de gestos, no un lenguaje corporal, sino
un lenguaje verbal, uno comienza a declarar las maravillas. Por eso, hermano, no estamos mal de la cabeza cuando nosotros vamos a la casa de Dios y decimos aleluya, gloria a Dios. No estamos mal. Es un agradecimiento que declara nuestros labios. Pero cuando no podemos, por más que usted le quiera hacer, no se puede, porque si Dios no lo hace, no hay ser humano que lo pueda hacer. Y si alguien lo hace, va a actuar, va a simular que lo está haciendo, pero no lo está sacando de lo que hay un agradecimiento delante de Dios. Por eso, hermanos, siempre yo he dicho que el que está agradecido lo proclama no solamente por los labios, por todo su ser, por todo. Por eso el salmista está diciendo, el versículo 16 dice, porque no quieres, el versículo 15, porque Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y para que haya una alabanza, se necesita un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconoce la gracia de Dios, el favor de Dios. Por eso el salmista reconoce lo que el Señor le agrada. Y dice el versículo 6, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Y él no está diciendo que los holocaustos no los quiere el Señor, ni los sacrificios, porque ese fue un mandato de Dios de que llevara el sacrificio. Pero cualquiera podía llevar un sacrificio con pecado. Es el salmista David. En el Nuevo Testamento encontramos a los fariseos que Jesús les llama hipócritas, y ellos con sacrificio, y ellos con todo lo que hacían, y ellos con todo lo que llevaban, pero realmente el sacrificio sin un corazón agradecido no lo recibía el Señor. Por eso el salmista David está diciendo en este versículo, porque no quieres sacrificio que yo los daría, no quieres holocausto. Y él está diciendo, tú no quieres solamente un holocausto, un sacrificio, sino el versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. El corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Por eso él dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Es decir, no solamente un sacrificio vivo, no solamente un sacrificio a la persona, delante de Dios, llevar un sacrificio, un animal. No, él no está diciendo solamente eso, él está diciendo, lo que Dios quiere es el corazón. Y es algo que le faltó al rey Saúl, precisamente porque él no había un corazón entregado. Por eso Samuel, cuando lo reprende por los sacrificios que el pueblo estaba dando, que eran, por cierto, anatema, no eran gratos a Dios. En ese momento el rey Samuel, el sacerdote Samuel va y reprende a Saúl y le dice, ¿se complace Dios en sacrificio y en ofrenda antes que en un corazón de obediencia? Y es por eso le dice, es mejor un sacrificio, un corazón agradecido, un corazón obediente. Y Saúl tenía un corazón rebelde, un corazón terco, obstinado delante de Dios. Pero el salmista David está hablando, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Por eso, hermano, el salmista David nos está enseñando, si hay pecado, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Quebrantar tu corazón. No porque hagas algo, no porque en este momento no estás yendo a la iglesia, no estamos yendo a la iglesia físicamente. Pero, o no porque escuches solamente un mensaje y digas, ya calmé mi conciencia, ya está más tranquila. No, eso no basta. Ya llevé mi sacrificio vivo al escuchar el mensaje. O cuando vas a la iglesia, ya fui, recibí, y ahora sí ya recibí. Pero sigue tu corazón igual. Aún hay pecado. No, Dios no se agrada en eso. Lo que Dios dice es, entrégame todo. Ríndete todo. Si hay pecado, reconócelo. Un corazón contrito y humillado es entregarle todo, rendirse todo.
delante del Señor y decirle: Señor, purifícame, límpiame, he pecado. Y yo sé, Señor, que tú puedes limpiarme, que tú puedes salvarme, que tú puedes darme vida eterna, que tú puedes perdonar mi pecado. Lo perdonó a David. Y él asesinó, él tomó la mujer de uno de los mejores soldados que tenía, de los más fieles. Y lo vemos en la actitud de Urías, de los más fieles. En otras palabras, él traicionó a su amigo y tomó su mujer, pero Dios le perdonó. Entonces, ¿cómo es lo que nos enseña? Nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, una vida entregada a Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso, cuando hay un corazón altanero, cuando hay un corazón arrogante, cuando hay un corazón que no reconoce el pecado, hermano, la Biblia nos dice que ese corazón Dios lo ve de lejos. Pero cuando hay un corazón contrito y humillado delante de Dios, Dios lo perdona. Dios perdona su vida, su pecado. Por eso, hermano, el problema del pecado es que nos quedemos callados, es que nos guardemos. Y ese pecado nos destruye, nos va afectando poco a poco, nos va dañando poco a poco, hasta que nos mata espiritualmente, hasta que nos aparta de la presencia de Dios totalmente, donde ya no podemos acercarnos a Dios, porque ya estamos controlados por nuestro pecado y nuestra naturaleza. Por eso, hermano, el salmista David nos está diciendo: el corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Por eso en esta tarde, usted, si hay un corazón contrito, si hay un corazón humillado delante de Dios, póngalo, porque el salmista David nos enseña el camino que él pasó, un camino de dolor, de sufrimiento, de pecado, de haber fallado a Dios, pero también un camino de restauración. Cómo volver a ser restaurado, cómo volver a ser perdonado, cómo levantarse de ahí donde está. Y el salmista está diciendo: solamente ten un corazón contrito, ten un corazón humillado, humíllate delante de Dios. El versículo 18 y 19 nos dice: haz bien con tu benevolencia, Sión, y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. No es malo los sacrificios. Por eso el salmista David está diciendo: entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Los sacrificios de justicia. Y dice: y el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Porque hoy no llevamos sacrificio delante de Dios, pero lo que sí llevamos es nuestra vida en sacrificio vivo, en obediencia, santo, agradable a nuestro Dios. Eso sí llevamos, nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a llevar un sacrificio de adoración, una alabanza a nuestro Dios cuando hay pecado en nosotros? Nuestro Señor Jesucristo le llamó a eso hipocresía, aunque se oye un poco fuerte. Les decía a los fariseos: ustedes llevan sacrificio, ustedes hablan queriendo enseñar la ley o en el nombre de Dios, pero ustedes no lo hacen. Y Él les dijo: son hipócritas. Porque, hermano, el corazón contrito que se humilla delante del Señor le lleva una adoración. Indudablemente Dios la recibe. Un corazón contrito, un corazón entregado al Señor, un corazón que se rinde. Y esa ofrenda era agradable a Dios. Pero si había pecado en ellos, había pecado en David, y él llevaba una ofrenda, esa ofrenda no le agradaba a Dios. Ahora nosotros nos llevamos a sacrificio físico, llevamos nuestra vida en sacrificio. Pero ¿cómo le llevamos nuestra vida en sacrificio? ¿Cómo le llevamos alabanza a Dios cuando hay pecado en nosotros?
Lo que sí podemos decirle: Señor, límpiame con hisopo y seré más, y seré limpio. Lávame más y seré más y seré limpio. Y eso sí le podemos decir al Señor, para que cuando le llevemos sacrificio de adoración, de alabanza, cuando le llevamos adoración, sea de un corazón contrito y humillado, un corazón que le ame, que le honre, que le adore, que le exalte. Por eso, hermano y amigo también, si aún usted no le ha aceptado al Señor, el pecado nos aparta de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo dio su vida por usted. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio. Él fue en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Ese sacrificio es el que le da vida eterna a usted. Es el que nos ha dado vida a todos nosotros. Y si usted le permite al Señor entrar a su vida, a su corazón, Él le da vida y le da salvación y perdona todos sus pecados. No se vuelve a acordar de ninguno de sus pecados, porque cuando Dios perdona, limpia todo pecado. Oh, es que los míos son muchos. Su sangre bendita limpia todos los pecados. Él no pregunta cuál pecado hizo usted para ver si lo perdona o no. Él dice que su sangre bendita limpia todo pecado por su sacrificio. Por eso en esta tarde, si usted aún no ha aceptado a Cristo o por alguna razón se ha apartado, yo le invito a que me permita guiarlo en esta oración para que usted pueda aceptar a Cristo. Pero usted lo tiene que hacer de todo su corazón, como el salmista David decía, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que somos pecadores y que sin Él no somos nada. Y si usted quiere aceptar a Cristo, haga esta oración. Yo lo voy a guiar en esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que fuiste en la cruz para perdonar mis pecados. Sé, Señor, que diste tu vida por la mía. Y por eso en este momento te pido que perdones todo lo que yo he hecho, todos mis pecados. Límpiame, Señor. Quiero, Señor, vivir para ti, entregado a ti, Padre, Señor, cada día. Por eso yo te pido, Señor, que vengas a mi vida, a mi corazón, y seas Rey y Señor de mi vida. Y yo te acepto, Padre, yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y gran Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted ha hecho esta oración, ahora es parte de la familia de Cristo, familia del Señor. Y yo le invito a que pueda enviar su información, así podernos comunicar con usted a través de enviar su información a través de estos medios y podernos comunicar con usted. También, hermano, una de las luchas que todo cristiano tiene en este mundo es no fallarle al Señor, no caer en la trampa del enemigo, no pecar. Pero estamos en el mundo. El rey David pecó. Todos los hombres pecaron. No existe ninguno que no haya pecado excepto nuestro Señor Jesucristo. Todos pecaron. La Biblia nos dice que no hay ni aún uno solo que no haya pecado. Pero el rey David nos enseña qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros pecamos. Este salmista reconoce qué es lo que tenemos que hacer. Entregar nuestra vida. Por eso, si hay pecado en usted, reconózcalo. Reconózcalo. Por eso siempre digo que el problema no es el pecado cuando lo cometemos. Es el pecado principal del ser humano. El problema principal del ser humano es el pecado. Pero en el cristiano, el problema principal cuando acepta a Cristo es quedarse con el pecado. No reconocerlo. No reconocer que hemos pecado. Y ese es el problema más grande. Es una cadena que nos esclaviza y que nos lleva a la muerte. Por eso, hermano, si usted ha pecado, si usted ha cometido una falta delante de Dios, si le ha fallado, el salmista, este Salmo 51 nos enseña
¿cómo nosotros tenemos que hacer? Señor, perdóname. Por eso el Salmo nos habla de arrepentimiento, plegaria y purificación. Arrepentimiento cuando usted se arrepiente delante de Dios. Y plegaria porque le pide al Señor que le perdone. Y purificación porque, hermanos, si hay alguien que está esperando perdonarnos y ayudarnos, es Dios. Él es el que nos está buscando para perdonarnos. Él nos está hablando, arrepiéntete, arrepiéntete. Y yo te voy a limpiar, yo te voy a perdonar. Y el Señor nos perdona, hermano. Por eso ahí donde está, quiero orar por usted. Ahí donde se encuentra, hermano, si usted ha cometido un pecado, tráigalo delante del Señor. Y le pueda decir al Señor, Señor, perdóname. He pecado contra ti. Reconozca su pecado. El salmista David, cuando el profeta Natán lo confrontó, este salmo fue el que escribió. Un corazón contrito y humillado no desprecia, oh Dios. Por eso, si usted en este momento le ha fallado al Señor, ha pecado contra Dios, yo le invito a que se humille de todo corazón. No es solamente palabras, no es solamente un sacrificio físico, no es solamente unas palabras, sino es de lo profundo de su corazón, su vida. Por eso el reconocimiento trae un cambio, el reconocimiento trae una transformación. Y si usted quiere entregarlo al Señor en esta tarde, yo le invito que lo ponga delante del Señor y me permita orar junto con usted delante de Dios para que el Señor obre en su vida y en su corazón. Y si es usted ahí donde está, levante su mano. Levante su mano, vamos a orar en este momento. Señor Jesús, oh Padre, yo pongo delante de ti cada hermano. Señor, tú sabes en qué ha pecado, tú sabes en qué ha fallado, tú sabes cómo se encuentra. Sé, Señor, Padre, por tu palabra que el pecado encadena, que el pecado destruye. El salmista David nos enseña, Señor, que la persona que peca, ya no hay alabanza, ya no hay gozo, ya no hay regocijo. Se siente, Señor, como el hombre más desdichado, o la mujer más desdichada, Señor, porque el pecado es el que va destruyendo, va arruinando la vida. Pero también el salmista nos enseña, Señor, cómo, Padre, nosotros podemos ser perdonados, cómo nosotros podemos encontrar ese gozo de tu salvación, ese gozo nuevamente, Señor. Y ahí donde está, Señor, cada hermano, Padre, lo pongo delante de tu presencia, Señor, porque eres tú, Dios, quien perdonas, eres tú quien levantas, eres tú quien restauras. Señor, un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Señor. Por eso yo lo pongo delante de ti, cada hermano, cada hermana, Señor, que por alguna razón te ha ofendido, te ha fallado. Eres tú quien lo levantas, eres tú quien le perdonas, Señor, y eres tú quien le ayudas, Señor, cada día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús los ponemos delante de tu presencia, cada hermano, Señor, para que tu gracia, para que tu amor los cubra, Señor, y tu guía, Espíritu Santo, cada día. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, cuando Dios perdona, cuando uno se arrepiente, Dios perdona y nos perdona. Ya no vuelve a recordarnos el pecado. Él puede recordarlo cualquiera más, pero no Dios. Y si Dios nos perdonó, hermano, ya no existe ese pecado. Por eso el salmista David dice, un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Y al que Dios perdona, Dios limpia. Por eso, si usted ha recibido ese perdón del Señor, no le crea las mentiras del enemigo, no le crea nada, porque Él es el acusador. Pero si Dios lo perdonó, usted es libre.
libre para adorarle, ahora sí como el salmista David, libre para servirle, libre para honrarle, porque el pecado nos encadena y nos impide poder servirle al Señor, poder entregar nuestra adoración. Aún hablarle nos impide el pecado, nos encadena. Por eso el salmista David nos enseña cómo acercarnos, cómo entregar nuestra adoración a Él y cómo humillarnos delante de Él. Dios me les bendiga, los queremos mucho y ahí donde está, saluda a su hermano, su familiar, su esposo, su esposa, y que el Señor les bendiga.